Hola, ¿cómo están? Buenas noches, Dios los bendiga. Vamos a seguir con esta serie de enseñanza que tratan acerca del rescate de Dios hacia el hombre. Y hoy vamos a adentrarnos específicamente en la parte espiritual de Dios y del hombre, que Dios creó en el hombre. Y poco a poco vamos a ir desandando todo esto. Así que antes de empezar, quiero hacer una leve introducción. Vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo conocido para muchos de nosotros, versículos 16 y 17. Y dice: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El fin de la escritura de Dios, que muchos de nosotros sabemos que es respirada por Dios y útil, es para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta palabra perfecto, muchos de nosotros las aprendimos del doctor Víctor Paul Wilber en su clase fundamental cuando la enseña. Es la palabra griega exartizo, que quiere decir, o se utiliza más bien con la perfección milétrica que calza el hueso ilíaco. Es la palabra griega artios, que se utiliza para describir la perfección milétrica donde calza el fémur de la pierna, la parte de arriba, en el techo de la cadera, en el hueso ilíaco. Tiene una perfección milimétrica perfecta. Ustedes saben que ahí es cuando el ser humano puede desarrollar todo su movimiento y el equilibrio que tiene, ¿no? La dinámica de su cuerpo. Si hubiera una milésima de movimiento, el ser humano tendría primero que nada, un dolor insoportable, y segundo, es que su andar sería doloroso, limitado, y bueno, no tendría, no sería útil para eso, ¿no? Enteramente preparado es la palabra griega de sartizo, que quiere decir como un barco listo con todo lo necesario como para zarpar. Ese es el fin de la palabra de Dios, que nos enseña cómo creer correctamente, nos redarguye, nos reprende en los errores comunes y corrientes y nos corrige un poquito más duro, y ojalá siempre fuera todo enseñanza. Siempre estamos aprendiendo algo, siempre estamos siendo enseñados por algo nuevo, la palabra es así de rica, pero cuando se refiere al andar, a la manera de vivir, la palabra se dedica más a redarguir y corregir, lo cual nos instruye en la justicia de Dios. Redarguir es cuando el ser humano tiene errores normales, comunes, equivocaciones, como quien dice. Se le pasó algo por alto y bueno, no son a propósito. Entonces la palabra te redarguye y te vuelve
a la enseñanza correcta para que uno vuelva a creer correctamente y pueda vivirla así. Y corregir es un poquito más duro porque se refiere más bien a todos nosotros cuando hemos formado hábitos contrarios, hábitos y doctrinas contrarias a la palabra de Dios. Hábitos y doctrinas contrarias a la palabra de Dios, o doctrinas y hábitos contrarios a la palabra de Dios. Y estamos acostumbrados a esto. Estamos acostumbrados a esto porque ya venimos tal vez años y años con estas cosas. Y de repente como que nos automatizamos con estas cosas. Y un día aparece un hermano en Cristo y nos muestra la palabra y empieza la corrección y es duro cambiar el hábito que uno formó en su mente de pensar de tal o cual manera o cambiar su manera de ser en la vida diaria, que ya viene años haciéndolo, de las dos formas. Todo esto nos instruye en la justicia de Dios, con el fin de que tengamos esa perfección milimétrica para toda buena obra y estemos enteramente preparados para toda buena obra, que es mover la palabra, ¿no es cierto? Pero todo esto nos instruye en la justicia de Dios. Y qué tremendo esto, porque la justicia de Dios fue lo que a Dios mismo le trajo a rescatar al hombre de su pecado. En su justicia Él volvió a rescatar al hombre. Porque Dios es justo. ¿Me entienden? Y nos dejó a la deriva a nosotros. Más allá de que Adán y Eva decidieron pecar, bueno, Eva fue engañada e incurrió en transgresión a Adán, que decidió pecar. Más allá de eso, somos su creación, y Él se hace cargo de sus cosas. Así que de antemano, sabiendo Él esto en su presciencia, preparó un rescate, nuestro Señor Jesucristo, sí Señor, el rescate de Dios hacia el hombre. Pero es así con la enseñanza, la redargución y la corrección. Nos instruye en la justicia de Dios a fin de que seamos perfectos, tengamos esa perfección milimétrica para mover la palabra de Dios, enteramente preparado, el sartizo entera y enteramente. ¿Se acuerdan cómo enseñaba el doctor? Qué tremendo era. Muchos de nosotros, algunos que escuchen tal vez no saben de lo que estoy hablando, pero los que escuchamos, significa que está entera y enteramente preparado como ese barco, con todo lo suficiente como para zarpar, a darse a la mar. Para toda buena obra, mover la palabra de Él, ser su gloria, ser testigo de nuestro Señor Jesucristo, embajadores en nombre de Cristo. Así que, dada esta introducción, vamos a adentrarnos en la parte espiritual, netamente de nuestro Padre. A pesar de que esta conexión con Dios, vital, viva y perfecta que Dios creó en el ser humano, se fue perdiendo gradualmente por el pecado del hombre, entrando así la corrupción y después la muerte, Dios en su presciencia anticipó para esto para la raza humana. Dios sabía que iba a pecar. Dios sabía que nosotros íbamos a pecar. Pero sabía que íbamos a querer, muchos de nosotros, amarle a Dios. Entonces Él vino a rescatarnos, obviamente, y se anticipó a todo esto. Dios es amor, Dios es justo. No nos deja en banda. Quiero que noten que dije esta conexión vital, viva y perfecta que Dios creó en el ser humano, porque sí estamos hablando de otra creación aparte de Génesis 1:1, cuando dice que Dios creó los cielos y la tierra. ¿Recuerdan?
Ya que indudablemente este rescate que proveyó Dios al hombre era algo que estaba totalmente planeado perfectamente, y este anticipar de Dios al pecado del hombre, en el cual había creado esta conexión que el hombre perdió por su desobediencia, en vez de disfrutar plenamente con él de una vida por siempre, nos muestran de manera irrefutable la justicia de Dios, de la que hablamos en 2 Timoteo 3, 16 y 17, y la luz perfecta que nuestro Padre infunde en la vida de aquellos de nosotros que fuimos rescatados por Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. Tremendo. Muy bien, vayamos directamente a los versículos principales. Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Esa creación de Dios le dio la capacidad al hombre de señorear sobre todo ser vivo y sobre toda la tierra. Recordemos que la palabra crear es la palabra hebrea vará, la palabra hebrea vará, que significa traer algo a la existencia de la nada. Nunca existió lo que Dios creó ahí. Por eso se llama creación. Acá está la creación de Dios en el hombre, en el verso 27. Esta conexión perfecta que perdió Adán y Eva por causa de su pecado y que por consiguiente, o sea que fue perdiendo por causa del pecado, y que por consiguiente trajo la corrupción y la muerte a su vida, la de toda la raza humana, de todos los seres vivos, y obviamente la corrupción a toda la tierra. ¿Sí? Porque cuando ellos gobernaban con la palabra de Dios, la palabra es incorruptible. ¿Me entienden? Pero cuando aceptaron la palabra del adversario, pensando que iban a seguir gobernando, piensa el ser humano que va a seguir gobernando todavía. Ahí está el engaño. La palabra del adversario es un engaño y gobierna él. Él empezó a gobernar con toda la corrupción y corrompió inclusive toda la tierra. No la pudo destruir todo, como vimos en el capítulo anterior, porque la palabra de Dios ya había sido escrita en los cielos. Y esa era la ley a la que él se tenía que sujetar para seguir gobernando. Tenía que tratar con nuestro Señor Jesucristo ahora, como vimos anteriormente. Muchos de nosotros aprendimos hace mucho tiempo que lo que Dios creó en el hombre, en el verso 27 del primer capítulo del libro de Génesis, fue su espíritu, que hoy tenemos en nosotros cuando lo confesamos a Jesús como nuestro Señor, creyendo que Dios lo resucitó de los muertos. Recibimos ese Espíritu de Dios que derrama nuestro mismo Señor Jesús, como dice en Hechos 2, 32 y 33. Ese Espíritu hoy tenemos en nosotros. Eso aprendimos nosotros de nuestro maravilloso y querido doctor Wilber, que ya duerme en Cristo. Estudiemos un poco este tema para ver la exactitud de la palabra y lo que ella nos comunica con respecto a este tema, pues estamos viendo con esta serie de enseñanza cómo es que Dios vino a rescatar al hombre en su totalidad.
Eso que Dios creó le dio la capacidad al hombre de señorear sobre todo. Tremendo. Y volvamos a recordar que crear significa traer algo a la existencia de la nada, que nunca existió. La frase Espíritu de Dios, que se refiere al don de Dios en nosotros, su Espíritu Santo, ocurre 13 veces en el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquía, en la revisión Reina Valera 1960, la que estamos utilizando para largar estas series de enseñanzas, ¿no? Lo que aprendimos del Dr. Wilber es que Dios creó el Espíritu de Dios en nosotros. El Espíritu de Dios, esta frase ocurre 13 veces en la revisión Reina Valera, desde Génesis hasta Malaquías. Tremendo. Ocurren más frases, el Espíritu de Jehová vino sobre mí, el Espíritu de Yahvé, todo un montón, pero siempre se refieren al don. Así que bueno, veamos esta frase que ocurre en la Reina Valera, 1960. 13 veces ocurren en Génesis 1:2, Génesis 41:3, Éxodo 31:3, Éxodo 35:31, Números 24:2, Primera de Samuel 10:10, Primera de Samuel 11:6, Primera de Samuel 19, versículos 20 y 23, Segunda de Crónicas 15:1, Segunda de Crónicas 24:20, Job 33:4, Ezequiel 11:24. Como recién yo estoy empezando a usar este tema de enseñar por video, todavía no manejo ese temita de los carteles, pero le dije todos los versículos donde ocurren estas frases. Si alguno después quiere editar y poner los carteles, bienvenido sea. Todas ellas son las mismas palabras en hebreo y se refieren al Espíritu de Dios, de los cuales muchos de nosotros aprendimos que fue lo que creó en Génesis 1:27. Dios en el hombre. Sin embargo, si esta frase ya aparece en Génesis 1:2, antes del hombre, el Espíritu de Dios. Vamos a leer Génesis 1:2. Génesis 1:2. Tremendo. Vamos a leerlo como corresponde, ¿no? Corregido ya. Y la tierra llegó a ser desordenada y vacía, y las tinieblas sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la agua. Ahí lo tienen. Como decía, todas esta frase del Espíritu de Dios, que tiene 4 palabras, el Espíritu de Dios, son las mismas palabras en los 13 versículos que compartí en hebreo, y significa y se refieren siempre al Espíritu de Dios, no a Dios, sino al Espíritu de Dios. Pero si ya estaba en Génesis 1:2, entonces, ¿qué fue lo que Dios creó en Génesis 1:27? Tremendo esto, porque nosotros no podemos ignorar esto. Una de las claves que nuestro Padre en la Palabra, el Dr. Wilber, nos enseñó, que es la acumulación de la Escritura. Si la Escritura te dice en todos los lugares que se refiere a tal o cual cosa, y esa misma Escritura inicia en Génesis 1, ¿por qué nosotros vamos a decir que no? ¿Por qué vamos a decir que no? Que no se refiere al Espíritu de Dios. ¿Qué tenemos para refutar esto? Si todas ellas son las mismas palabras en hebreo y corresponden al Espíritu de Dios. Esto es algo que no podemos ignorar, ya que hemos aprendido que, por ejemplo, en la tierra hubo desorden y vacío a causa de la caída
del ex querubín Lucifer, quien se volvió Satanás, el Dios de este mundo. Esto verdaderamente tiene sentido, ya que en Génesis 1:1, cuando Dios creó los cielos y la tierra, los creó totalmente perfectos. Y por supuesto con vida, ya que esa es su naturaleza. ¿Me entienden? Esa es su naturaleza. Y para que esto quede bien claro, vamos a leer 2 de Pedro capítulo 3, versículos 5 y 6. Dice así: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Tremendo. Esta palabra pereció, que aparece en el versículo 6 de 2 de Pedro 3, es la palabra apolumi, griega. Es la palabra griega apolumi, con acento al lado, y significa destruir totalmente o muerte total. Muchos creen que se refiere esto al diluvio, ¿no? Pero quiero decirle que en el diluvio, como todos saben, hubieron sobrevivientes. Acá estamos hablando de una muerte total. Principalmente Noé, su familia, su esposa, sus hijos con sus esposas, su familia, todos los seres vivos que estaban en el arca y obviamente los animales marinos, los peces, las ballenas, tiburones y demás. Y ellos vivían en el agua, ¿no? Así que el agua no le... Obviamente ellos también, porque en el arca no iba a cargar. ¿Me entienden? Es bastante lógico esto. Pereció anegado en agua. Lo que estamos corroborando acá por algo que vamos a ir a ver ahora, quiero que esto quede bien claro. En Génesis 1, versículo 6 dice: luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban de debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana del día segundo. Pereció anegado en agua. Cuando el adversario rompió las cataratas del universo, como quien dice, y trajo todo el agua con todos los espíritus diabólicos, mató todo lo que había en la tierra. Pereció anegado en agua. Totalmente. Ahí no sobrevivió nadie. Eso es lo que significa apolumi. ¿Y por qué digo esto? Porque muchos de nosotros aprendimos que a Dios nadie le vio jamás ni le puede ver. ¿Entienden? Y en Génesis 1:2 ya estaban los seres celestiales. Ángeles, arcángeles, Satanás y sus huestes. Entonces es bastante lógico que sea el Espíritu de Dios el que esté actuando ahí, ¿no es cierto? Otra prueba más. A pesar de que no hay una contundencia de esto al 100% de que a Dios no se le puede ver, nosotros vamos a repasar unos cuantos versículos que dicen esto. Pero bueno, muchos tal vez han decidido seguir preguntando ciertas cosas, pero bueno. Vayamos a Colosenses, capítulo 1. Versículo 15. Y dice: Él es la imagen del Dios que invisible. Invisible, no se le ve, invisible. Eso es lo que significa invisible. Y eso es lo que significa en griego, invisible. Cuando Dios dice algo con respecto a lo que es, así es
es invisible, el primogénito de toda la creación, hablando de Jesucristo, ¿no? Fíjense, 1 Timoteo 1, versículo 17, por tanto al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Invisible. Veamos Juan, este es un versículo que ya vimos, capítulo 1, versículo 18, que dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Nuestro Señor Jesucristo, que tiene una relación con nuestro Padre así, cuando Él lo dio a conocer, pero nadie le vio jamás. Primera de Timoteo nuevo 6:16, que dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz, que inaccesible, inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Amén. La versión Reina Valera traduce a quien ninguno de los hombres. Otras versiones traduce a quien nadie ha visto jamás, o nadie vio jamás, dando un espectro mucho más amplio aparte del ser humano, ¿no? Aparte dice que habitan la luz inaccesible. Primera de Juan 4:12 dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos uno a otro, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Tremendo, tremendo. Esto es algo maravilloso, porque si todas estas frases, Espíritu de Dios, que vimos, se refieren al don, ¿por qué nosotros tenemos que dudar que Génesis 1:2 no se refiere a Dios? Esto es lo que yo hablé de lo que es una doctrina cuando uno es corregido. ¿Vieron? Yo le doy gracias a Dios por las enseñanzas del doctor Víctor Porbuller, porque mediante ellas nosotros seguimos creciendo. Fue un hombre maravilloso que le creyó a Dios, que trajo la base para todos nosotros, pero en base a eso, como decía él, no todo lo que escribió el doctor es la palabra de Dios. Él nos instó a seguir indagando, a seguir escudriñando, a seguir estudiando sobre lo que él dio. Él estaba consciente, como cualquiera que enseñamos, que nos equivocamos a veces. Y por eso dice la palabra que su palabra es útil para enseñar, para redarguir y para corregir. Tremendo nuestro Padre. Tremendo. Entonces, ¿qué fue exactamente lo que Dios creó en el versículo 26 y 27 de Génesis 1? Leámoslo nuevamente. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Varón y hembra los creó. Tremendo. Comencemos, el versículo 26. El doctor Bullinger, muchos de nosotros lo conocemos, que escribió el libro de figuras literarias, habla sobre este versículo 26 y muestra la siguiente figura que se llama Endiadis.
Esta figura, dice él, significa uno mediante dos. Tiene lugar cuando se emplean dos palabras para expresar una sola idea. Una de las dos palabras expresa la idea, la otra sirve para intensificar el sentido de la primera. Y traduce Génesis 1:26, hagamos al hombre en nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El sentido es a semejanza de nuestra imagen. El versículo 26 que estamos estudiando de este verso no habla de crear, ¿no? Habla de hacer. Y es la misma palabra que se utiliza en el versículo 25 de Génesis 1. Y dice, e hizo Dios los animales de la tierra. Hizo Dios los animales de la tierra. Según su género. Tremendo. Esa palabra hacer también significa formar. Quiero decirle que también, pero tiene un espectro más amplio. ¿Entienden? La palabra formar es darle una forma a algo, pero hacer tiene un espectro más amplio. Por ejemplo, yo puedo hacer un recorrido, un recorrido diferente todos los días. No estoy formando nada, estoy haciendo un recorrido diferente todos los días de mi vida. De acá a mi trabajo. Un día me voy por una calle, otro día por otra calle, otro día por otra calle, otro día por otra calle, bueno. Como para dar un ejemplo. Sin embargo, formar ya es cuando vos, también significa hacer, pero es algo más específico cuando vos le das forma a algo, un dibujo, ¿entendés? Hacer tiene un espectro más amplio y es la palabra asá en hebreo y obviamente significa hacer en el sentido y una aplicación más amplia, dice. Así que fíjate qué significa abrir, acontecer, actuar, acumular, porque uno hace todo eso, ¿viste? Como estamos hablando de formar, administrar, adquirir, afligir, amontonar, amparar, andar, aprovechar. Uno hace todas esas cosas, ¿viste? Entonces tienen que ver con esa palabra del hebreo. Esa es la explicación que da. Y esa es la palabra hizo cuando hizo al hombre, ¿no es cierto? A su imagen y semejanza. Ahora, lo que sí es que no puede hacer algo si antes no está creado. Porque el 27 Dios dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Esto es algo común en la literatura, yo les cuento, ¿no? Con mis palabras, no soy de usar muchos términos técnicos, así que le cuento, cuando es como que utilizás al revés la gramática para comunicar algo. Primero decir que haces y después decir que creás. Crear tiene que existir para que vos hagas. Es como decir, me fui a mi trabajo y bueno, subí al auto, arranqué y cuando llegué, ¿entienden? Primero subí al auto, arranqué, me fui a mi trabajo, pero a veces utilizamos esta forma de expresarnos, que es una idiosincrasia común en muchas culturas, que comunican el hecho. Así que creó primero, obviamente, porque no hace nada de lo que no está creado. Creó primero.
Y si no creó su espíritu, tuvo que haber creado algo semejante a su espíritu. Ese espíritu, recordemos que la vida del ser humano y de todo ser viviente es de origen espiritual. Es la vida que corrompió a Adán y Eva y que el pecado pasó a por un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos fueron constituidos pecadores. Romanos 5:12 creo que era. ¿Recuerdan? Él corrompió esa vida de origen espiritual, porque esa vida espiritual, obviamente, porque vos podés buscar la vida por donde sea y no la vas a encontrar, era pura irresponsabilidad del ser humano. Como la vida que tiene Lucifer, como la vida que tienen los ángeles que cayeron con él, que son sus huestes espirituales, como la vida de todos los ángeles, arcángeles, querubines y serafines que todavía están con nuestro Señor Jesucristo y con nuestro Padre Celestial. Porque Dios creó a todos sus ángeles y seres humanos con la libertad de decidir, porque es justo. Que eso no nos quepa la menor duda. Así que creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Semejante a su imagen, porque eso es lo que añade el versículo 26. ¿Y cuál es la imagen de Dios? El Espíritu de Dios. Así que estudiemos un poquito lo que significa esta palabra espíritu. Es la palabra hebrea ruach, termina con J, R-U-A-K de kilo, J, con acento en la U. Significa como un viento. El viento, vieron que vos no lo podés agarrar ni nada del aire, como el aliento. Figurativamente vida, insustancial. Vida, no la podés corroborar, pero existe. No es algo sustancial que vos podés tocar, oler, gustar, palpar, oír. ¿Entendés? Como una región de los cielos. ¿Sí? Está ahí, pero es tan grande los cielos que no sabes cuál es. Por semejanza a espíritu, pero solo, escuchen esto, de un ser racional. Cuidado con esto. De un ser racional. En su raíz también significa percibir, aceptar, entender, percibir. Tremendo esto, tremendo. Porque estos son características de un ser racional. Bueno, y si pensaron que nuestra razón, nuestra capacidad de razonar, nuestra inteligencia es por evolución, bueno, nos equivocamos totalmente, porque la razón, la inteligencia, la sabiduría que viene en nuestra vida es netamente espiritual, porque Dios es un Dios inteligente, supremo. Mis pensamientos son más que tus pensamientos, perfecto en todo lo que dice y hace. Eso es lo que Dios creó, y eso es lo que nos dio la capacidad de señorear sobre todos los otros seres vivos. Nosotros somos seres inteligentes, espiritualmente inteligentes. Tenemos razón, conciencia, espíritu de inteligencia, que es la imagen del espíritu de Él, que es, imagínate que los santos hombres de hoy
hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No se le ocurrió a ellos, a Moisés, cómo escribir Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio y Job. Pues se cree que Moisés escribió Job también. Sino que el Espíritu inspiró. Le dijo, mira, así escribí, le inspiró porque ellos estaban creyendo. ¿Entendés? Fueron inspirados. Porque es la representación de lo que Dios es, inteligente, sabe cómo comunicar las cosas. A veces nosotros no sabemos cómo comunicar. Estamos aprendiendo algo nuevo, estamos corrigiendo algo sobre la maravillosa enseñanza de nuestro amado Dr. Welber, pero gracias a Dios y gracias a que Él nos enseñó esto, hoy podemos llegar a este punto. ¡Qué tremendo! Esa conciencia, ese espíritu, fíjense lo que dice Eclesiastés 12:7. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Claro, nuestro disco duro vuelve a Dios, nuestra conciencia. Lo que somos vuelve a Dios. Si no, Dios, ¿cómo va a saber que era yo? Cuando me resucite, cuando me esté en el bema y los justos cuando estén en el juicio de Dios, ¿cómo le va a recompensar? En base, ahí está mi disco duro, volvió a Él. Esa vida, esa esencia espiritual que Dios creó en el hombre, vuelve a Dios. Es lo que te hace superior a cualquier ser vivo. Nosotros somos seres inteligentes. Nosotros aceptamos las cosas de Dios cuando nos exponen así claramente, porque razonamos, pensamos, nos damos cuenta. O un perro por ahí, él está comiendo y algunos aceptan que vos le toques la cabeza y otro te muerde porque reacciona por instinto, no piensan, no son seres inteligentes. Tienen una inteligencia diferente. Obviamente que Dios creó también vida en los seres vivos, pero no una vida como la nuestra. Esa vida era perfecta, tenía una conexión, una capacidad perfecta de conectarse con la parte espiritual de Dios que estaba sobre ellos, el Espíritu de Dios, porque el origen de su vida era espiritual. ¿Entienden? Miren que Dios creó acá en el versículo 21 de Génesis 1, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente. Después vamos a ver bien eso. Pero creó una vida ahí para todos. Sigan leyendo el versículo y dice que se mueve, que las aguas produjeron según su género y todo ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. ¿Entienden? No era como la nuestra. Por eso volvió a crear. Tremendo esto. El espíritu que Dios creó, que luego hizo semejante al de Él. Ahí está el orden. El espíritu de vida inteligente que Dios creó, semejante al de Él, porque su espíritu es la representación de su inteligencia, ¿no? Es lo que le da al ser humano la capacidad de ser un ser racional e inteligente con conciencia, y que cuando uno muere vuelve a Dios. Tremendo, tremendo esto. Veamos más versos en donde la palabra espíritu en el Antiguo Testamento se refiere a la vida. Así es. Génesis 6, 17. He aquí yo traigo un diluvio sobre las aguas, un diluvio de agua sobre la tierra. Es una manera oriental de decir que Él permitía el diluvio sobre la tierra. Si ustedes leen Génesis 6, es por la consecuencia del pecado que había. Para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Siguen leyendo y dice, mas haré mi pacto contigo, le dice a Noé. A ellos les salva porque era el único que se sometía a Dios, que le creía a Dios, que amaba a Dios.
que temía a Dios. Génesis 7, 15 y 22 dice, vinieron pues con Noé al arca de dos en dos, de toda carne en que había, ¿qué dice? Espíritu de vida. Sí, Señor, espíritu de vida. 22. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Génesis 7, 22. Espíritu de vida. Ciertamente morirás. Esa vida que tiene origen espiritual, que es semejante a la de Dios por la del hombre, ¿entienden? Dijo Dios, ciertamente morirás. Tremendo. Génesis 25, 8 y 17 también hablan y exhaló el espíritu, dice. Murió Abraham en buena vejez. El 17 habla y exhaló el espíritu de Ismael. Salmo 78, 39 dice, se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. Espíritu de vida. Soplo es ruach, espíritu. Tremendo. Temiendo. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Qué maravilloso es poder ver esto exactamente, porque en base a todo esto nosotros notamos la justicia de Dios, que es una de las características que trajo al mismo Dios a rescatarnos. Tremendo. Porque hasta hoy en día nos morimos. Si el Señor nos retorna, nos dormimos. Y somos seres inteligentes. Y esa inteligencia que tenemos tiene raíz espiritual. No somos inteligentes porque desarrollamos una inteligencia, no, Señor, sino porque Dios es inteligente y creó algo semejante a su espíritu que representa su inteligencia, su vida. Por eso tenemos vida, ¿entienden? En el ser humano. Así que si ya nos adentramos en este tema de la vida espiritual que Dios creó en el hombre, de la vida espiritual inteligente que Dios creó en el hombre en Génesis 1, 26 y 27, semejante a la suya, no podemos dejar de lado a qué se refiere Dios con el alma del hombre principalmente. Principalmente. Sí, Señor. Mucho más si vamos a tener en cuenta que Dios anticipó todo, se anticipó a todo, y en especial al pecado que iba a cometer el ser humano. Por ende, ver estos puntos que componen al ser humano es importante y crucial para poder entenderlos bien y regocijarnos con este rescate de Dios hacia el hombre. Muchos de nosotros recibimos, tal vez, otra enseñanza del Dr. Wilber, pero en base a ella seguimos escalando, como quien dice. Tremendo, las enseñanzas del Dr. Wilber son maravillosas porque fueron la base de muchos de nosotros. Avanzamos en base a lo que Él, gracias a Dios y mediante nuestro Señor Jesús, nos dio. Así que ahora profundicemos el término alma, nefesh, en hebreo. Génesis 2.7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue un hombre, un ser, nefes, viviente, chai. Alma viviente significa. Esa palabra ser es la palabra nefes, que se traduce alma, propiamente criatura que respira, que viene en su raíz, significa aliento, alma, ser, respirar, ser soplado, refrescado, refrescarse, refrigerio. Muchas veces se refiere a la persona, al ser vivo, a la vitalidad que tiene, al corazón. Así que
Pero primero que nada se refiere a respirar. Así que vamos a atender esto, porque acá vamos a repasar un par de claves bíblicas. Primero tenés que renacer del nacimiento incorruptible, confesando a Jesús como tu Señor y creyendo que Dios le levantó de los muertos. Entonces vos sos salvo para poder acceder al conocimiento de Dios. Ahí es cuando vos, como segunda medida, la segunda clave, es cuando empezás a entender la naturaleza de Dios. Dios es justo, Dios es luz, Dios es amor. ¿Entendés? Dios es inteligente, Dios es sabio, Dios es espíritu. Y después te vas a ciertas claves que nos enseñó nuestro Padre en la palabra, el Dr. Wilber, el espíritu, perdón. El versículo se interpreta ahí mismo donde está escrito. Por ejemplo, acá dice, entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra. No necesita más nada para entender. Los mismos componentes que tiene la tierra tiene nuestro cuerpo. Los mismos componentes que tiene nuestro cuerpo tiene la tierra. Génesis 3:19 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. No hay más nada que decir. Pero a veces la escritura se interpreta a sí misma en el contexto. O sea que tenés que venir haciendo acumulación de escritura también. Así es. Y también en su uso previo. En su uso previo. Por ejemplo, el aguijón en la carne de Pablo, si ustedes agarran una concordancia y buscan aguijón en la carne, ustedes van a notar que el uso previo de esos términos eran las personas. Ese era el aguijón en la carne de Pablo. Eso les dejo para que ustedes investiguen. Tremendo eso. Y ahí tenemos una más que otras cositas, pero primero que nada, alma significa criatura que respira. Así que si cuando uno está que dice alma se refiere a una persona, bueno, tiene que entrar en el contexto para determinar de qué estamos hablando. ¿De una criatura que respira o de un alma? De una persona. Tremendo. Ser viviente es el alma. La frase que se utiliza, sopló aliento de vida en Génesis 2:7, es otra figura literaria que Dios utiliza para llamarnos la atención, para captarnos la atención. La figura literaria hacen eso, te dan un mayor entendimiento de lo que sucede. Por ejemplo, como decía el Dr. Wilber, te da un ejemplo, la tierra está seca. Vos tenés una imagen de lo que ocurre, pero si te dice la tierra está sedienta, bueno, ahí sí. Vos sabés que le hace falta lluvia, ¿verdad? Tenés una imagen, como esa es una figura. Y esa figura captan la atención, te llaman la atención, sopló aliento de vida. Dios no respira, Dios es espíritu, el hombre respira. Esa figura se llama antropopateia o condescencio en latín, antropopateia en griego y condescencio en latín, y es cuando a Dios se le atribuye características humanas para decirte lo que Él sopló, ¿viste? Ese acontecimiento importante de marcarte que fue el hombre un ser viviente después de eso. Un ser viviente. Tremendo eso, tremendo. Lo maravilloso de este verso que no dice que hizo al hombre un ser viviente, sino que sopló ese aliento de vida. ¿Entienden? Porque el hombre fue formado, tenía pulmones, todo por donde iba a circulación y creó la vida en él y sopló ese aliento de vida, ese respirar, ese oxígeno, esa vida. Porque circula oxígeno. Cuando nos morimos dejamos de respirar, se va el alma.
Eso es lo que sucede. Fíjense lo que dice Génesis 35, 18. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, dice. Se murió, entonces se le salió, dejó de respirar, se le salió el alma. Llamó su nombre Benoni, más su padre lo llamó Benjamín. Qué tremendo esto. El alma ya estaba, ese respirar, ¿vieron? Le dio sopló ese aliento de vida y esa vida que creó en él se desarrolló mediante ese alma que circulaba ese oxígeno. Y fue creciendo el ser humano y se fue desarrollando el ser humano. Bueno, después él mismo terminó con su desarrollo de vida, ¿no? Porque podía haber vivido por siempre, pero bueno, ya está ya. Estamos llorando, como quien dice, por esto. Estamos sufriendo por esto, pero gracias a Dios vino nuestro Señor y tenemos la esperanza, el ancla de nuestra alma, que nos revitaliza, sabiendo que en el futuro, cuando Él retorne, vamos a ser como Él es. Tremendo. Como Él es, no igual, como Él es. Primera de Juan 3:2. Versículo importante. Esta figura atribuye características humanas a Dios, o sea que es condescendiente con el ser humano. Condescendiente con el ser humano. Estudiemos un poquito esta palabra alma, que significa aliento o respirar. También en griego es la palabra suche, P-S-U-C-H-E, suche. Aliento y respirar. Todo ser vivo respira. Hasta las plantas respiran. Todos tienen alma. ¿Entienden? El alma es propiamente criatura que respira, ser que respira. Se refiere al respirar. Como enseñaba el doctor Wilber, es la respiración. Así que fíjense este maravilloso versículo Levítico 17:11. Porque la vida, está mal traducido acá, porque alma también tiene que ver con la vida, porque respira y se desarrolla la vida, ¿no? Pero también se refiere a la vida. Es la palabra nefesh, alma en hebreo. Porque el alma de la carne, debería traducirse, en la sangre está. Y yo la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y por todos los seres que respiran, por todas ustedes que son criaturas vivientes que respiran. Y la misma sangre hará expiación por el alma, las personas que respiran. ¿Entienden? El contexto acá de este verso es la sangre. Porque en la sangre circula el alma, obviamente porque en la célula va el oxígeno y circula por todo el cuerpo, es lo que respirás. Pero el contexto es la sangre, no es la sangre, sino que está en la sangre, porque no solo circula el oxígeno, circula un montón de cosas, nutrientes, alimentos, a veces toxinas, un montón de cosas, dióxido de carbono, todo que el cuerpo retiene o elimina. Pero está en la sangre. Y esa sangre hace expiación por los seres que respiran, las personas que respiran. No está hablando del alma, sino de la sangre. Quiero que entiendan eso. Porque acá, donde dice vida, almas y personas, se traduce alma, pero el contexto es la sangre. Si ustedes leen Levítico 17, desde el versículo 11, 10 en adelante, ustedes van a que Dios no le gustaba que coman la sangre. Mataban a un hombre y comerle crudo con sangre y todo, ¿no? Porque en la sangre está todo, e inclusive
Está la célula donde transporta la vida del ser humano. Y una abominación era para Dios. ¿Entienden? A veces, no sé si había canibalismo en esa época, pero le estaban comiendo y estaba vivo. ¿Entendés? De eso está hablando. Tenían que enterrar la sangre, desangrarle, enterrar la sangre y bueno, cocinar como corresponde, ¿no? Sin sangre. Tremendo era esto. La vida y persona en este verso es la palabra alma. Un ser que respira, eso es lo que significa. Un ser, y cuando muere, deja de respirar, se le va el alma. Eso es el alma. Un ser que respira. Tremendo. Pueden leer sobre esto, hay muchos estudios acerca del alma. Vida después de la muerte del reverendo Eduardo Dinotto. Hermoso libro, porque tiene 2 tomos. Les recomiendo. Da muchos ejemplos sobre el alma. Ustedes pueden investigar por sí mismos, porque esto se hizo para que nos entusiasmemos y estudiemos. Pero así que no hay ninguna confusión con esto. El espíritu es lo que Dios creó y que lo hizo semejante al de Él. Siendo inteligente, la inteligencia es espiritual. ¿Entienden? Racional, como Él es. No igual, como Él es. Como dice en Génesis 1, 26 y 27. Es lo que le dio al hombre la capacidad de ser un ser racional y que cuando muere vuelve a Dios, como dice Eclesiastés 12:7. Ese disco duro vuelve a Dios. ¡Qué tremendo! El alma del hombre significa un ser que respira, tiene alma. Ese respirar, como está en Génesis 2:7 y Levítico 17:11, es respirar de este, es el respirar de este que lo hace desarrollar esa vida que fue creada por Dios. Si vos no respirás, dejás de desarrollar esa vida, aguantar la respiración y como que te empezás a morir, bueno, vas a dejar de respirar, hermano, vas a dejar de tener alma. Como cualquier otro ser viviente, es el respirar. El cuerpo fue formado por el polvo de la tierra, como dice Génesis 2:7, Génesis 3:19 y Eclesiastés 12:7, donde dice, y el polvo vuelve al polvo, en su primera parte, ¿no? Tremendo esto. Con respecto al versículo que a continuación cito, creo que ahora podemos tener un mejor entendimiento. Y todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Creó un espíritu que hizo semejante al de él y nos formó del polvo de la tierra. Para gloria mía, hizo así. El verso que a continuación cito también, citaré la versión Septuaginta de él. Primera Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En el original esta frase, todo vuestro ser, fue agregada. El verso se refiere a todas las partes que integran el ser humano, cuerpo, alma y espíritu. La Septuaginta cita así este verso 23, y el mismo Dios de paz santifiqueo todo perfectos e íntegro el espíritu vuestro, íntegro el espíritu vuestro. Imagínate vos que si fuera el espíritu de Dios, no podés decir íntegro porque ya es íntegro. Está hablando acá de la razón, de la conciencia. El espíritu vuestro, el alma y el cuerpo. Irreprensiblemente en la parousia de
nuestro Señor Jesucristo, se conserven. No podés conservar íntegro el Espíritu de Dios. ¿Entendés? Porque ya es íntegro, se conserva solo, porque es la representación de Dios. ¿Entendés lo que te digo? Sea guardado e irreprensible, el Espíritu es irreprensible. Vos no le vas a corromper a ese Espíritu, yo menos al Espíritu de Dios. Nadie puede, ni el adversario, pues, nadie puede. ¿Entendés? Porque es la esencia de lo que Dios es. Está hablando del espíritu de tu razón, de tu mente. Neuma significa acá en griego ser racional también. Mente, razón, tiene que ver con todo eso. Así que de acuerdo al uso vos le tenés que ir viendo de qué se trata esto. En la parousia, qué tremendo, en el retorno de nuestro Señor Jesús por nosotros. Vamos a ser puestos totalmente aparte, perfecto de nuevo. Repasemos, el espíritu racional que Dios creó en nosotros no es el espíritu de Dios, su don, que recibimos al renacer de la simiente incorruptible, como dice 1 de Pedro 1:23, porque este Espíritu de Dios, que ahora está en nosotros, ya estaba en Génesis 1:2, ya estaba. Recuerden, el arma es la respiración que cualquier ser tiene, ser vivo tiene, y que está en la sangre, y por consiguiente lo hace respirar, y la vida se desarrolla. Como dice Génesis 2:7, Levítico 17:11. El cuerpo es lo que Dios formó para contener a ese espíritu y a ese alma en nosotros del polvo de la tierra, como dice Génesis 2:7, Génesis 3:19 y Eclesiastés 12:7. Ese espíritu que Dios creó en nosotros, haciéndolo semejante al de Él, es lo que vuelve a Dios cuando uno muere. Ese espíritu es lo que nosotros somos, nuestro disco duro, que va a ser totalmente perfecto en la parousia, el retorno de nuestro Señor, pero que vamos a seguir siendo nosotros. Y nos van a sacar todo lo que está mal y vamos a ser semejante a Él. ¡Qué tremendo! Dios los bendiga y nos vemos en el próximo capítulo.